Persuasión por Jane Austen. Capítulo 13. El resto del tiempo que Ana había de pasar en Uppercross, nada más que 2 días los pasó en la casa grande, y la satisfizo sentirse útil allí, tanto como compañía inmediata como ayudando a los preparativos para el futuro que la intranquilidad de los señores Musgrove no les permitía atender. A la mañana siguiente, temprano, recibieron noticias de Lyme. Luisa seguía igual, ningún síntoma grave había aparecido. Horas más tarde, llegó Carlos para dar noticias más detalladas. Estaba de bastante buen humor. No podía esperarse una recuperación rápida, pero el caso marchaba tan bien como la gravedad del golpe lo permitía. Hablando de los Harville, le parecía increíble la bondad de esa gente, en especial los desvelos de la señora Harville como enfermera. En verdad, no dejó a María nada por hacer. Esta y él habían sido persuadidos de volverse a la posada la mañana siguiente. María se había puesto histérica por la mañana. Cuando él salió, él ya se disponía a salir de paseo con el capitán Benwick, lo que suponía le haría bien. Carlos casi se alegraba de que no hubiese vuelto a casa el día anterior, pero la verdad era que la señora Harville no dejaba a nadie nada por hacer. Carlos pensaba volver a Lyme la misma tarde, y su padre tuvo un momento la intención de acompañarlo, pero las señoras no se lo permitieron. No haría sino aumentar las molestias de los otros e intranquilizarse más. Un plan mucho mejor fue propuesto y se siguió. Se envió un coche a Crewkerne con una persona que sería mucho más útil. La antigua niñera de la familia, quien habiendo educado a todos los niños hasta ver al mimado y delicado Harry en el colegio, vivía por entonces en la desierta habitación de los pequeños, remendando medias, componiendo unas abolladuras y desperfectos que caían en sus manos, y que, naturalmente, se sintió muy feliz de ir a ayudar y atender a la querida señorita Luisa. Vagos deseos de enviar allí a Sara surgieron en la señora Musgrove y en Enriqueta, pero sin Ana aquello podía resolverse difícilmente. Al día siguiente quedaron en deuda con Carlos Hayter. Tomó como cosa propia el ir a Lyme y las noticias que trajo fueron aún más alentadoras. Los momentos en los que recuperaba el sentido parecían más frecuentes. Todas las noticias comunicaban que el capitán Wentworth continuaba inconmovible en Lyme. Ana debía dejarlos al siguiente día y todos temían este acontecimiento. ¿Qué harían sin ella? Muy mal podían consolarse entre sí. Y tanto dijeron en este sentido que Ana no tuvo más recurso que comunicar a todos su deseo secreto, que fueran a Lyme enseguida. Poco le costó persuadirlos. Decidieron irse a la mañana siguiente, alojarse en alguna posada y aguardar allí hasta que Luisa pudiese ser trasladada. Debían evitar toda molestia a las buenas gentes que la cuidaban. Debían al menos aliviar a la señora Harville del cuidado de sus hijos, y en general estuvieron tan contentos con la decisión que Ana se alegró de lo que había hecho, y pensó que la mejor manera de pasar su última mañana en Uppercross era ayudando a los preparativos de ellos y enviándolos allá a temprana hora, aunque el quedar sola en la desierta casa fuese la consecuencia inmediata. Ella era la última, con excepción de los niños en la quinta, la última de todo el grupo que había animado y llenado ambas casas, dando a Uppercross su carácter alegre. Gran cambio, en verdad, en tan pocos días. Si Luisa sanaba, todo estaría nuevamente bien. Habría aún más felicidad que antes, no cabía duda, al menos para ella, de lo que seguiría a la recuperación. Unos pocos meses y el cuarto, ahora desierto, habitado solo por su silencio, sería nuevamente ocupado por la alegría, la felicidad y el brillo del amor, por todo aquello que menos en común tenían con Ana Elliot. Una hora sumida en estas reflexiones, en el sombrío día de noviembre, con una llovizna empañando los objetos que podían verse desde la ventana, fue suficiente para hacer más que bienvenido el sonido del coche de Lady Russell, y pese al deseo de irse, no pudo abandonar la casa grande o decir adiós desde lejos a la quinta, con su oscura y poco atractiva terraza, o mirar a través de los empañados cristales las humildes casas de la villa, sin sentir pesadumbre en su corazón. Las escenas pasadas en Uppercross lo volvían precioso. Tenía el recuerdo de muchos dolores intensos una vez, pero acallados en ese momento, y también algunos momentos de sentimientos más dulces, atisbos de amistad y de reconciliación que nunca más volverían y que nunca dejarían de ser un precioso recuerdo. Todo esto dejaba atrás de sí, todo menos el recuerdo. Ana no había regresado a Kellynch desde su partida de casa de Lady Russell en septiembre. No había sido necesario y las ocasiones que se le presentaron las había evitado. Ahora iban a ocupar su puesto en los modernos y elegantes apartamentos bajo los ojos de su señora. Alguna ansiedad se mezclaba a la alegría de Lady Russell al volver a verla.
Sabía quién había frecuentado Uppercross, pero felizmente Ana había mejorado de aspecto y apariencia, o así lo imaginó la dama. Al recibir el testimonio de su admiración, Ana secretamente la comparó con la de su primo y esperó ser bendecida con el milagro de una segunda primavera de juventud y belleza. Durante la conversación, comprendió que había también un cambio en su espíritu. Los asuntos que habían llenado su corazón cuando dejó Kellynch y que tanto había sentido parecían haberse calmado entre los Musgrove y eran a la sazón de interés secundario. Hasta había descuidado a su padre y hermana y a Bath, y lo más relevante parecía ser lo de Uppercross. Y cuando Lady Russell volvió a sus antiguas esperanzas y temores y habló de su satisfacción de Camden Place que habían alquilado y su insatisfacción de que Mrs. Clay estuviese aún con ellos, Ana se avergonzó de cuánta más importancia tenían para ella Lyme y Louisa Musgrove y todas las personas que conociera allí, cuánto más interesante era para ella la amistad de los Harfield y del capitán Benwick que la propia casa paterna de Camden Place, o la intimidad de su hermana con la señora Clay. Tenía que esforzarse para aparentar ante Lady Russell una atención similar en asuntos que era obvio debían interesarle más. Hubo cierta dificultad al principio al tratar otro asunto. Hablaban del accidente de Lyme. No hacía 5 minutos de la llegada de Lady Russell el día anterior, cuando fue informada en detalle de todo lo ocurrido, pero él ya deseaba averiguar más, conocer más particularidades, lamentar la imprudencia y el fatal resultado, y naturalmente el nombre del capitán Wentworth debía ser mencionado por las dos. Ana tuvo conciencia de que no tenía ella la presencia de ánimo de Lady Russell, no podía pronunciar el nombre y mirar a la cara a Lady Russell hasta no haberle informado brevemente a ésta de lo que ella creía existía entre el capitán y Luisa. Cuando lo dijo, no pudo hablar más con tranquilidad. Lady Russell no podía hacer más que escuchar y desear felicidad a ambos, pero en su corazón sentía un placer rencoroso y despectivo al pensar que el hombre, que a los 23 años parecía entender algo de lo que valía Anna Elliot, estuviera ahora, 8 años más tarde, encantado con una Louisa Musgrove. Los primeros 3 o 4 días pasaron sin sobresaltos, sin ninguna circunstancia excepcional, como no fueran 1 o 2 notas de Lyme enviadas a Ana. No sabía ella cómo y qué informaban satisfactoriamente de la salud de Luisa, pero la tranquila pasividad de Lady Russell no pudo continuar por más tiempo y el ligero tono amenazante del pasado volvió en todo decidido. «Debo ver a Mrs. Croft. Debo verla pronto, Ana. ¿Tendrá usted el valor de acompañarme a visitar aquella casa? Será una prueba para nosotras dos». Ana no rehusó. Muy por el contrario, sus sentimientos fueron sinceros cuando dijo: «Creo que usted será quien sufra más. Sus sentimientos son más difíciles de cambiar que los míos. Estando en la vecindad, mis afectos se han endurecido». Podría haber dicho algo más sobre el asunto, pero tenía tan alta opinión de los Croft y consideraba a su padre tan afortunado con sus inquilinos, creía tanto en el buen ejemplo que recibiría toda la parroquia, así como de las atenciones y alivio que tendrían los pobres, que, aunque apenada y avergonzada por la necesidad del reencuentro, no podía menos que pensar que los que se habían ido eran los que debían irse y que, en realidad, Kellynch había pasado a mejores manos. Esta convicción, desde luego, era dolorosa y muy dura, pero serviría para prevenir el mismo dolor que experimentaría Lady Russell al entrar nuevamente en la casa y recorrer las tan conocidas dependencias. En tales momentos, Ana no podría dejar de decirse a sí misma: «Estas habitaciones deberían ser nuestras. Oh, cuánto han desmerecido en su destino, cuán indignantemente ocupadas están. Una antigua familia haber sido arrojada de esta manera, extraños en un lugar que no les corresponde». No. Por cierto, con excepción de cuando recordaba a su madre y el lugar en que ella acostumbraba sentarse y presidir, ciertamente no podía pensar así. Mrs. Croft la había tratado siempre con una amabilidad que se le había de sospechar una cerqueta simpatía. Esta vez, al recibirle en su casa, las atenciones fueron especiales. El desgraciado accidente de Lyme fue pronto el centro de la conversación. Por lo que sabía de la enfermera, era claro que las señoras hablaban de las noticias recibidas el día anterior, y así se supo que el capitán Wentworth había estado en Kellynch el último día, por primera vez desde el accidente, y de allí había despachado a Ana la nota cuya procedencia ella no había podido explicar y había vuelto a Lyme, al parecer, sin intenciones de volver a alejarse de allí. Había preguntado especialmente por Ana, había hablado de los esfuerzos realizados por ella, ponderándolos. Eso fue hermoso, y le causó más placer que cualquier otra cosa. En cuanto a la catástrofe en sí misma, era juzgada solamente en una forma por las tranquilas señoras, cuyos juicios debían darse solo sobre los hechos,
Concordaban en que había sido el resultado de la irreflexión y de la imprudencia. Las consecuencias habían sido alarmantes y asustaba aún pensar cuánto había sufrido ella. Con una rápida mirada alrededor, después de curada, cuán fácil sería que continuara sufriendo del golpe. El almirante concretó todo esto diciendo: «Ay, en verdad es un mal negocio. Una nueva manera de hacer la corte es esta. Un joven rompiendo la cabeza a su pretendida. ¿No es así, Miss Elliot? Eso sí que se llama romper una cabeza y hacer una bonita mezcla». Las maneras del almirante Croft no eran del agrado de Lady Russell, pero encantaban a Ana. La bondad de su corazón y la simplicidad de su carácter eran irresistibles. «En verdad, esto debe ser muy malo para usted», dijo de pronto como despertando de un ensueño. «Venir y encontrarnos aquí. No había pensado en ello antes, lo confieso, pero debe de ser muy malo. Vamos, no haga ceremonias. Levántese y recorra todas las habitaciones de la casa si así lo desea». «En otra ocasión, señor. Muchas gracias, pero no ahora». «Bien, cuando a usted le convenga. Puede recorrer cuanto guste. Ya encontrará nuestros paraguas colgando detrás de una puerta. Es un buen lugar, ¿verdad? Bien». Recobrándose: «Usted no creerá que este es un buen lugar, porque ustedes lo guardaban siempre en el cuarto del criado. Así pasa siempre, creo. La manera que tiene una persona de hacer las cosas puede ser tan buena como la de la otra, pero cada cual quiere hacerlo a su manera. Ya juzgará usted por sí misma si es que recorre la casa». Ana, sintiendo que debía negarse, lo hizo así, agradeciendo mucho. «Hemos hecho pocos cambios, en verdad», continuó el almirante, después de pensar un momento. «Muy pocos. Ya le informamos acerca del lavadero en Uppercross. Esta ha sido una gran mejora. Lo que me sorprende es que una familia haya podido soportar el inconveniente por tanto tiempo. Le dirá usted a Sir Walter lo que hemos hecho y que Mr. Shepherd opina que es la mejora más acertada hecha hasta ahora. Realmente, hago justicia al decir que los pocos cambios que hemos realizado han servido para mejorar el lugar. Mi esposa es quien lo ha dirigido. Yo he hecho bien poco, con excepción de quitar algunos grandes espejos de mi cuarto de vestir, que era el de su padre, un buen hombre y un verdadero caballero. Cierto es, pero yo pienso, señorita Elliot», mirando pensativamente, «pienso que debe haber sido un hombre muy cuidadoso de su ropa en su tiempo. ¡Qué cantidad de espejos! Dios mío, uno no podía huir de sí mismo. Así que pedí a Sofía que me ayudara y pronto lo sacamos del medio. Y ahora estoy muy cómodo con mi espejito de afeitar en un rincón y otro gran espejo al que nunca me acerco». Ana, divertida a pesar suyo, buscó con cierta angustia una respuesta y el almirante, temiendo no haber sido bastante amable, volvió al mismo tema. «La próxima vez que escriba usted a su buen padre, Miss Elliot, transmítale mis saludos y dígale que estamos aquí muy cómodos y que no encontramos ningún defecto al lugar. La chimenea del comedor humea un poco, a decir verdad, pero solo cuando el viento del norte sopla fuerte, lo cual no ocurre más de 3 veces en el invierno. En realidad, ahora que hemos estado en la mayor parte de las casas de aquí y podemos juzgar, ninguna nos gusta más que esta. Dígale esto y envíele mis saludos. Quedará muy contento». Lady Russell y Mrs. Croft estaban encantadas la una con la otra, pero la relación que entabló esta visita no pudo continuar mucho tiempo, pues cuando fue de vuelta, los Croft anunciaron que se ausentarían unas pocas semanas para visitar a sus parientes en el norte del condado, y que era probable que no estuvieran de vuelta antes de que Lady Russell partiera a Bath. Se disipó así el peligro de que Ana encontrara al capitán Wentworth en Kellynch Hall o de verlo en compañía de su amiga. Todo era seguro, y sonrió al recordar los angustiosos sentimientos que le habían inspirado tal perspectiva. Capítulo 14. Aunque Carlos y María permanecieron en Lyme mucho tiempo después de la partida de los señores Musgrove, tanto que Ana llegó a pensar que serían allí necesarios, fueron sin embargo los primeros de la familia en regresar a Uppercross, y apenas les fue posible se dirigieron a Lodge. Habían dejado a Luisa comenzando a sentarse, pero su mente, aunque clara, estaba en extremo débil y sus nervios muy susceptibles, y aunque podía decirse que marchaba bastante bien, era aún imposible decir cuándo estaría en condiciones de ser llevada a casa. Y el padre y la madre, que debían estar a tiempo para recibir a los niños más pequeños en las vacaciones de Navidad, tenían escasa esperanza de llevarla con ellos. Todos habían estado en hospedajes. Mrs. Musgrove había mantenido a los niños Harville tan apartados como le había sido posible, y cuanto pudo llevarse de Uppercross para facilitar la tarea de los Harville había sido llevado, mientras estos invitaban a comer a los Musgrove todos los días. En suma, parecía haber habido puja entre ambas partes por ver cuál era más desinteresada y hospitalaria. María había superado sus males y, en conjunto,
según era además evidente por su larga estadía, había hallado más diversiones que padecimientos. Carlos Hayter había estado en Lyme más de lo que hubiese querido. En las cenas con los Harville no había más que una doncella para atender, y al principio la señora Harville había dado siempre la preferencia a la señora Musgrove. Pero luego había recibido ella unas excusas tan gratas al descubrirse de quién era hija, y se había hecho tantas cosas todos los días, tantas idas y venidas entre la posada y la casa de los Harville, y ella había tomado libros de la biblioteca y los había cambiado tan frecuentemente que el balance final era a favor de Lyme en lo que a atenciones respecta. Además, la habían llevado a Charmouth, en donde había tomado baños y concurrido a la iglesia, en la que había mucha más gente que mirar que en Lyme o Uppercross. Todo esto, unido a la experiencia de sentirse útil, había contribuido a una permanencia muy agradable. Ana preguntó por el capitán Benwick. El rostro de María se ensombreció y Carlos soltó la risa. «Oh, ¿el capitán Benwick? Está muy bien, eso creo. Pero es un joven muy extraño. No sé lo que es en verdad. Le pedimos que viniera a casa por un día o dos. Carlos tenía intenciones de salir de cacería con él. Él parecía encantado y yo por mi parte creía todo arreglado. Cuando, vean ustedes, en la noche del martes dio una excusa bastante pobre diciendo que nunca casaba y que había sido malinterpretado y que había prometido esto y aquello. En una palabra, no pensaba venir. Supuse que tendría miedo de aburrirse, pero en verdad creo que en la quinta somos gente demasiado alegre para un hombre tan desesperado como el capitán Benwick». Carlos rió nuevamente y dijo: «Vamos, María. Bien sabes lo que en realidad ocurrió. Fue por ti». Volviéndose a Ana: «Pensó que si aceptaba iba a encontrarse muy cerca de ti. Imagina que todo el mundo vive en Uppercross, y cuando descubrió que Lady Russell vive a 3 millas más lejos, le faltó el ánimo, no tuvo coraje de venir. Esto y no otra cosa es lo que ocurrió, y María lo sabe». Esto no era muy del agrado de María. Fuera ello por no considerar al capitán Benwick lo bastante bien nacido para enamorarse de una Elliot, o bien porque no podía convencerse que Ana fuera en Uppercross una atracción mayor que ella mismo. Difícil adivinarlo. La buena voluntad de Ana, sin embargo, no disminuyó por lo que oía. Consideró que se la halagaba en demasía y continuó haciendo preguntas. «Oh, ¿habla de ti?», exclamó Carlos. «¿De una manera?». María interrumpió. «Confieso, Carlos, que jamás le oí mencionar el nombre de Ana 2 veces en todo el tiempo que estuve allí. Confieso, Ana, que jamás habló de ti». «No», admitió Carlos. «Sé que nunca lo ha hecho de manera particular, pero de cualquier modo es obvio que te admira muchísimo. Su cabeza está llena de libros que lee a recomendación tuya y desea comentarlos contigo. ¿Ha encontrado algo en alguno de estos libros que piensa... Oh, no es que pretenda recordarlo, era algo muy bueno? Escuché diciéndoselo a Enriqueta y allí Miss Elliot fue mencionada muy elogiosamente. Declaro que así ha sido, María. Y yo lo escuché, y tú estabas en el otro cuarto. Elegancia, suavidad, belleza. Oh, los encantos de Miss Elliot eran interminables». «En mi opinión», exclamó María vivamente, «que esto no le hace mucho favor si lo ha hecho. Miss Harville murió solamente en junio pasado. Esto demuestra demasiada ligereza. ¿No opina usted así, Lady Russell? Estoy segura de que usted compartirá mi opinión». «Debo ver al capitán Benwick antes de pronunciarme», contestó Lady Russell sonriendo. «Y bien pronto tendrá usted ocasión, señora», dijo Carlos. «Aunque no se animó a venir con nosotros y después concurrir aquí en una visita formal, vendrá a Kellynch por su propia iniciativa. Puede usted darlo por seguro. Le enseñé el camino, le expliqué la distancia y le dije que la iglesia era digna de ser vista. Como tiene gusto por estas cosas, yo pensé que sería una buena excusa y él me escuchó con toda su atención y su alma. Estoy seguro por sus modales que lo verán ustedes aquí con buenos ojos. Así, ya lo sabe usted, Lady Russell. Cualquier conocido de Ana será siempre bienvenido por mí», fue la bondadosa respuesta de Lady Russell. «Oh, en cuanto a ser conocido de Ana», dijo María. «Creo más bien que es conocido mío, porque últimamente lo he visto a diario». «Bien, como conocido suyo, también tendré sumo placer de ver al capitán Benwick». «No encontrará usted nada particularmente grato en él, señora. Es uno de los jóvenes más aburridos que he conocido. Ha caminado a veces conmigo de un extremo a otro de la playa sin decir una palabra. No es bien educado. Le puedo asegurar que no le agradará». «Yo discrepo contigo, María», dijo Ana. «Creo que Lady Russell simpatizará con él y que estará tan encantado con su inteligencia que pronto no encontrará deficiencia en sus modales». «Eso mismo pienso yo», dijo Carlos. «Estoy seguro de que Lady Russell lo encontrará muy agradable y hecho a medida para que ella simpatice con él. Dadle un libro y leerá todo el día». «Eso sí», dijo María groseramente. «Se sentará con un libro y no prestará atención cuando una persona le hable, o cuando a una se le caigan las tijeras, o cualquier otra cosa que pasa a su alrededor.
¿Creen ustedes que a Lady Russell le gustará eso? Lady Russell no pudo menos que reír. Palabra de honor, dijo. Jamás creí que mi opinión pudiera causar tanta conjetura, siendo como soy tan simple y llana. Tengo mucha curiosidad de conocer a la persona que despierta estas diferencias. Desearía que se le invitara a que viniese aquí, y cuando venga, María, ciertamente le daré a usted mi opinión, pero estoy resuelta a no juzgar de antemano. No le agradará a usted, estoy segura. Lady Russell comenzó a hablar de otra cosa. María habló animadamente de lo extraordinario de encontrar o no a Mr. Elliot. Es un hombre, dijo Lady Russell, a quien no deseo encontrar. Su negativa a estar en buenos términos con la cabeza de familia me parece muy mal. Esta frase calmó el ardor de María y la detuvo de golpe en medio de su defensa de los Elliot. Respecto al capitán Wentworth, aunque Ana no aventuró ninguna pregunta, las informaciones gratuitas fueron suficientes. Su ánimo había mejorado mucho los últimos días, como bien podía esperarse. A medida que Luisa mejoraba, él había mejorado también. Era ahora un individuo muy distinto al de la primera semana. No había visto a Luisa y temía mucho que un encuentro dañase a la joven, razón por la que no había insistido en visitarla. Por el contrario, parecía tener proyectado irse por una semana o 10 días hasta que la cabeza de la joven estuviese más fuerte. Había hablado de irse a Plymouth por una semana y deseaba que el capitán Benwick lo acompañase. Pero, según Carlos afirmó hasta el final, el capitán Benwick parecía mucho más dispuesto al llegarse hasta Kellynch. Tanto Ana como Lady Russell se quedaron pensando en el capitán Benwick. Lady Russell no podía oír la campanilla de la puerta de entrada sin imaginar que sería un mensajero del joven, y Ana no podía volver de algún solitario paseo por los que habían sido terrenos de su padre o de cualquier visita de caridad en el pueblo sin preguntarse cuándo lo vería. Sin embargo, el capitán Benwick no llegaba. O bien estaba menos dispuesto de lo que Carlos imaginaba o era demasiado tímido. Y después de una semana, Lady Russell juzgó que era indigno de la atención que se le dispensara en un principio. Los Musgrove vinieron a esperar a sus niños y niñas pequeños que volvían del colegio acompañados de los niños Harville para aumentar el alboroto en Uppercross y disminuirlo en Lyme. Enriqueta se quedó con Luisa, pero todo el resto de la familia había regresado. Lady Russell y Ana efectuaron una visita de retribución inmediatamente y Ana encontró en Uppercross la animación de otrora. Aunque faltaban Enriqueta, Luisa, Carlos Hayter y el capitán Wentworth, la habitación presentaba un violento contraste con la última vez que ella le había visto. Alrededor de la señora Musgrove estaban los pequeños de la quinta, especialmente bienvenidos a entretenerlos. A un lado había una mesa ocupada por las niñas charlatanas, cortando seda y papel dorado, y en el otro había fuentes y bandejas dobladas con el peso de los pasteles fríos en donde alborotaban unos niños. Todo esto con el rumor de un fuego de Navidad que parecía dispuesto a hacerse oír pese a la algarabía de la gente. Carlos y María, como era de esperar, se hicieron presentes y Mr. Musgrove juzgó su deber presentar sus respetos a Lady Russell y se sentó junto a ella por 10 minutos, hablando en voz muy alta debido al griterío de los niños que trepaban a sus rodillas, pero generalmente se le oía poco. Era una hermosa escena familiar. Ana, juzgando de acuerdo con su propio temperamento, hubiera presumido aquel huracán doméstico como un mal restaurador para los nervios de Luisa que habían sido tan afectados. Pero Mrs. Musgrove, que se sentó junto a Ana para agradecerle cordialmente sus atenciones, terminó considerando cuánto había sufrido ella y con una rápida mirada alrededor de la habitación recalcó que después de lo ocurrido nada podía haber mejor que la tranquila alegría del hogar. Luisa se recobraba con tranquilidad. Su madre pensaba que hasta quizá fuese posible su vuelta a casa antes de que sus hermanos y hermanas regresaran al colegio. Los Harville habían prometido ir con ella y permanecer en Uppercross. El capitán Wentworth había ido a visitar a su hermano en Shropshire. «Espero que en el futuro», dijo Lady Russell cuando estuvieron sentadas en el coche para volver, «recordaré no visitar Uppercross en las fiestas de Navidad». Cada quien tiene sus gustos particulares, en ruidos como en cualquier otra cosa, y los ruidos son sin importancia o molestos más por su categoría que por su intensidad. Cuando Lady Russell, no mucho tiempo después, entraba en Bath, en una tarde lluviosa, en coche desde el Puente Viejo hasta Camden Place, por las calles llenas de coches y pesados carretones, los gritos de los anunciadores, vendedores y lecheros, y el incesante rumoreo de suecos, por cierto, no se quejó. No. Tales ruidos eran parte de las diversiones infernales. El ánimo de la dama se alegraba bajo su influencia, y al igual que la señora Musgrove, aunque sin decirlo, juzgaba que después de una temporada en el campo, nada podía hacerle tan bien como un poco de alegría. Ana no sentía igual.
Ella seguía experimentando una silenciosa pero segura antipatía por Bath. Recibió la nebulosa vista de grandes edificios, nublados de lluvia, sin ningún deseo de verlos mejor. Sintió que su marcha por las calles, pese a ser desagradable, era muy rápida porque, ¿quién se alegraría de su llegada? Y recordaba con pesar el bullicio de Uppercross y la reclusión de Kellynch. La última carta de Isabel había comunicado noticias de algún interés. Mr. Elliot estaba en Bath, había ido a Camden Place, había vuelto una segunda vez, una tercera, y había sido excesivamente atento. Si Isabel y su padre no se engañaban, había tomado tanto cuidado en buscar la relación como antes en descuidarla. Eso sería maravilloso en caso de ser cierto, y Lady Russell se sentía en un estado de agradable curiosidad y perplejidad acerca de Mr. Elliot, casi retractándose por el sentimiento que había expresado a María, hablando de él como de un hombre a quien no deseaba ver. Si realmente deseaba cumplir con su deber de buena rama, sería perdonado por su alejamiento del árbol familiar. Ana no se sentía animada a lo mismo por estas circunstancias, pero sí que prefería ver a Mr. Elliot, cosa que en verdad podía decir de muy pocas personas en Bath. Descendió en Camden Place y Lady Russell se encaminó a su alojamiento en la calle River. Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.